la corrupción es uno de los grandes problemas por los que Colombia está como está, en la que los 8 candidatos presidenciales están de acuerdo en que hay que acabar con la corrupción. ¿Cómo entender que ahora un candidato presidencial, aunque Petro ha dicho que él no envió a su hermano, cómo entender que se esté hablando de un perdón social para quienes están condenados por corrupción, para quienes son unos corruptos? Pues ahí yo veo tres cosas. Uno, la enorme hipocresía. Ernesto Samper ya él le hizo el curso de fue a mis espaldas a Petro. Entonces ya está diciendo que todos estos contactos ni siquiera los había autorizado, que es el 8002, pues el revivir la sinvergüencería como sistema de manejo de la opinión pública. Lo otro es que yo no creo que usted esté en lo correcto. Digo, ahí la ciudadanía está mamada de la corrupción, pero los que hacen parte del establecimiento político, del establecimiento del mundo de los negocios, de la rama jurisdiccional del Congreso, no quieren cambiar nada en el tema de la corrupción y por eso solo nosotros desde Salvación Nacional venimos planteando la necesidad urgente de una reforma integral de la justicia, porque mala justicia es más corrupción. Y de eso ningún candidato habla, no tocar al fiscal, no tocar a las altas cortes, que son realmente los responsables de que impere la corrupción en nuestro país. Y finalmente, pues no hay denuncia. Si uno como candidato quiere ser realmente franco y abierto y específico, pues toca hacer denuncias y denunciar la inoperancia de la justicia y denunciar a los corruptos de manera directa con nombre y apellido. Y yo no veo eso en esta carrera presidencial. Creo que, vuelvo y digo, el consenso que usted menciona es ciudadano, pero no es un consenso de país. Lo que Álvaro llamaba el régimen, el tema de la corrupción no es para acabarlo, es para ver quién se queda con la marrana y quién reparte la marrana. Ese es un poco el eje de lo que se ve en esta aspiración de Petro. Hay que negociar con quien sea con tal de llegar al poder y obtener precisamente la fuente de recursos que representa el gobierno nacional. En este momento, doctor Enrique Gómez, mire, llega la siguiente aclaración de Gustavo Petro. Y dice lo siguiente: yo no mandé a hablar a nadie con Iván Moreno, son los presos que pidieron hablar con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Y se me pasó por la cabeza eso. Segundo, Iván Moreno oficia como representante de los presos en materia de derechos humanos. Y adjunta una carta que justamente envió Iván Moreno y Martín Morales. ¿Qué decir sobre esto? Porque se está conociendo esta respuesta de Petro días después. Si en verdad Iván Moreno lo buscó, pues esta carta que está publicando ahora en sus redes sociales la pudo haber publicado hace días y realmente todo era tan transparente, ¿no? No, y sobre todo que si usted lo busca, uno de los peores símbolos de la corrupción en Colombia, acuérdese el señor que quemó la alcaldía de Bucaramanga para borrar las evidencias de sus fraudes y de sus corruptelas, pues uno no ni manda emisarios de ningún nivel, ni mucho menos manda a su hermano. Entonces yo creo que Petro está patinando y vuelvo y digo, esto tiene efecto si el lunes de Pascua mantenemos el debate nacional en relación con lo que Petro realmente es. La alcaldía de Petro, marcada por casos históricos, los camiones de basura, la máquina tapahuecos, los lotes que no servían para colegio ni para hospital, las fundaciones fantasmas, el peatonal de la carrera séptima, grandes casos de corrupción, muchos funcionarios de su administración presos por corrupción, son el referente que tenemos que plantearle al pueblo colombiano, decirle para que entienda realmente quién es este señor y sobre todo quién lo rodea. ¿Cómo será ese gabinete, Diego, de Petro? Yo me imagino a Roy en el Ministerio de Salud, a Armando Benedetti en el Sistema General de Regalías, a Prada repartiendo escena e ICBF. ¿Cómo será eso? ¿Y Samper cuál será la cuota de poder que tiene? ¿Qué le darán a los Moreno? Tal vez el Ministerio de Obras. O sea, es realmente imposible. Eso es la cueva de Ali Baba y los 40 ladrones y hay que mostrárselo e insistirle a la nación que ese es el talante del candidato. Cualquier excusa que él haga es hoy día inviable y decir que fue a sus espaldas, pues sí sería un momento realmente épico pues, de la corrupción y el cinismo colombiano.
Y además, mire esto, dice Gustavo Petro, quienes pregonan que el perdón social es un pacto para rebajarle penas a los corruptos que estamos agenciando a cambio de votos, simplemente nos están calumniando y pasaremos al terreno judicial para defendernos. Es decir, ahora Gustavo Petro pasa de la defensa al ataque y anuncia acciones legales en contra de quienes dicen que darle un perdón social a los corruptos no está bien. Le tocaría entonces denunciar a los propios integrantes del pacto histórico, que son los que más están siendo críticos de Gustavo Petro. A mí que me anoten, porque yo sí creo que eso que está planteando tenga o no tenga efecto judicial, desde el punto de vista de siquiera insinuar que la sociedad colombiana perdone a estos sinvergüenzas que han hecho tantísimo daño en un país de tantas necesidades y a veces tan pocos recursos, ya de por sí eso moralmente es una catástrofe. Y en un país donde la gente todavía tuviese vergüenza, debería invitar a la renuncia, a la aspiración del senador Gustavo Petro, y creo que es lo que hay que pedirle. Hay que pedirle que precisamente por no estar en sintonía con esa gran aspiración del ciudadano colombiano, que es la de realmente combatir la corrupción de una manera eficaz, renuncie, porque quien pretende que socialmente eso se vuelva aceptable, pues realmente es malo para el país y es una opción que hay que rechazar y que es absolutamente perversa. Imagínense qué le vamos a decir a las nuevas generaciones que se pueden reciclar los bandidos y los zampones con tal de que den un resultado o den un aporte en votos. Y preocupa, claro, que si los están visitando es porque esos varones que están presos tienen capacidad y tienen cauda. Y yo lo que creo es que eso ya está más que negociado. De aquí en adelante solo le interesa al señor el resultado y es quedarse con la presidencia de la República para poder hacer la repartija entre sus amigos, sus nuevos mejores amigos corruptos. En diálogo con nuestros colegas de la W, Gustavo Petro aseguró que el perdón social se podría implementar porque se estaba hablando con personas que no eran narcotraficantes, no estaban acusados de paramilitarismo, es decir, justificaba, digamos, por qué el diálogo con ellos. Uno podría entender, doctor Enrique Gómez, un perdón social para alguien que ocurre en casos en nuestro país que haya robado comida para llevarle a su familia. Por supuesto, no estamos diciendo que eso está bien, pero que cometan este tipo de delitos menores en donde no le están haciendo daño a nadie, sino para suplir una necesidad. Tal vez allí se podría hablar de un perdón social y, por supuesto, para evitar que en la cárcel de verdad aprendan a delinquir. Pero ¿cómo entender un perdón social? Que de hecho el hermano de Gustavo Petro, en diálogo aquí en Vicky en Semana, dice que es un proceso de resocialización, porque Iván Moreno, cuando entró a la cárcel, tenía unas niñas muy pequeñas y han pasado 10, 12 años y no las ha visto crecer. Pero cuando él delinquió, no pensó en sus hijas. Es que ese es lo complejo de este tema, ¿no? No, yo creo que la ruta que debemos seguir como sociedad es al contrario, es a la agravación de la sanción penal, el máximo para todos los casos probados de corrupción de 60 años permitido en nuestra Constitución, la persecución de los testaferros de manera contundente, así sean familiares, directos o indirectos, la búsqueda de sistemas acelerados de juzgamiento y obviamente la ampliación de las capacidades de investigación y la neutralización de aquellos jueces que favorecen con tanta facilidad y tanta frecuencia a los corruptos. Yo creo que el mensaje es completamente el contrario y es urgente, al contrario, no el perdón, el castigo, castigo fuerte y severo y sistemático y ampliado, porque las tasas de impunidad a las cuales nos tiene acostumbrada la Fiscalía en esos delitos de alto impacto social y psicológico para el pueblo colombiano no pueden seguir siendo tan altas. Hay que coger y poner a contra la pared a los fiscales que fracasan una y otra vez. No olvidemos que aquí hay un fiscal anticorrupción preso por corrupción. Es la única país del mundo donde pasa eso. Y tenemos 3 altos magistrados de la Corte Suprema condenados por corrupción, uno de ellos en fuga. Entonces yo creo que ese eufemismo para disfrazar la cacería de votos a cualquier costo, que es lo que realmente está haciendo la campaña del pacto histórico, pues es inaceptable, no tiene matices, no podemos seguir como sociedad negociando la ley.
Entonces esos bandidos que ven que a las FARC se les negoció la ley, que ahora hay unos que viendo cómo se les negocia la ley a los narcotraficantes, a las organizaciones étnicas y guerrilleras que trafican, y ahora entonces también obviamente los corruptos dicen, pues nosotros también somos un colectivo de corruptos, y bienvenidos, hagamos un sometimiento de corruptos y un proceso de amnistía de corruptos. No, esto es realmente el acabose, eso no tiene presentación, digo, no tiene matices. La corrupción es el gran dolor nacional, la corrupción es la gran tortura nacional, y es obviamente fuente del gran atraso y de la ineficacia de muchas de las acciones del Estado. Eso hay que ser absolutamente tajantes. No podemos permitirle a Petro que nos embolate la vaina. Aquí lo cogieron con las manos en la masa, comprando votos de caciques condenados por corrupción, porque es un obseso del poder y quiere el poder a cualquier costo, incluso sacrificando precisamente no solo la dignidad de la ley, sino la integridad de la lucha contra la corrupción en nuestro país. Ese es Gustavo Petro, y es bueno que la población haya tenido la oportunidad de ver que está dispuesto no solo a hacer lo que quiera, sino después a mentirnos y a embolatarnos con esos cuentos chimbos que usted está mencionando ahí, que ha referido a otros medios de prensa. Claro. Ahora, uno debe creer en la buena fe de las personas y uno también se pregunta, doctor Enrique Gómez, si es cierto que Iván Moreno fue el que los buscó, porque eso pudo haber ocurrido. ¿Qué necesidad tiene un candidato presidencial de hablar con una persona señalada por corrupción? Y le pongo el ejemplo muy sencillo. ¿Qué hubiera pasado si esto fuera tal vez usted el que hubiera atendido esta invitación, si hubiera sido otro candidato presidencial, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo? ¿Qué hubiera pasado en ese escenario? Estaría en llamas en la Plaza de Bolívar. Uh-huh. Ya me habrían arrancado las uñas de los pies, me habrán sacado los ojos con justicia, porque no hay derecho. Ahora lo que pasa es que aquí hay un doble estándar. Entonces un señor sí puede sentarse a manteles a negociar votaciones y caciques, porque de lo que se trata cuando se hacen estos negocios en la oscura mafia de la compra de votos es tener los líderes que movilizan a la gente, y los Moreno fueron unos líderes y unos caciques importantes en varias partes del país, que usaron siempre su acceso a grandes establecimientos del Estado para financiar precisamente esas redes de compra de votos y compra de jurados. Y lo que está negociando Petro es eso. Por eso se llevó allá a Roy para que le ayude y le asesore en eso, en la compra de votos. Y otro histórico de la compra de votos como Armando Benedetti, nada menos pues que el rey de todos los campeones, el rey mundial de la compra de votos, que es Ernesto Samper. Tienen allá, pues eso, lo que le digo, el Dream Team de la compra de elecciones está en operación, y los cogieron. La realidad es que es esa, y por eso el señor en la foto aquella de Marras se tapa la cara, porque sabe que los cogieron. Y entonces no podemos de ninguna manera ni aflojar ni aceptar estas evasivas ni estas justificaciones con base en explicaciones a posteriori de cuando ya los han descubierto con las manos en la masa. Eso es Gustavo Petro. Un hombre que no tiene ética, no tiene moral, y que además no para en mientes para evadir su responsabilidad. Ya lo hizo, y él reconoció públicamente que la plata de la bolsa que le habían dado de dinero, la bolsa de Montes, y yo sí, ya es hora de que la prensa vuelva y pregunte, y arranquemos el lunes con eso. ¿Y dónde está Montes? Porque es que este señor Petro ya aceptó que esa plata en efectivo, que está prohibido recibirla en efectivo, la recibió para su campaña, y pareciera que eso no es una infracción a la ley electoral y a la moral pública, y sí lo es. Entonces, ese es el talante de ese señor, y eso es lo que hay que precisamente exponer y seguir denunciando de manera incesante. Pues doctor Enrique Gómez Martínez, gracias por haber estado aquí en Semana. Por supuesto, usted sabe que estamos en medio de una Semana Santa. Esperaremos a ver qué pasa la próxima semana, porque el tema sí ha generado un gran revuelo político y, por supuesto, o creería uno, la lectura política que uno da es que esto va a traer un costo político para Gustavo Petro. Estamos en unas semanas clave a puertas de las elecciones del 29 de mayo, unas 7 semanas aproximadamente, pero realmente estamos en un momento en que un error de cualquier candidato puede pasarles factura en las urnas. Veremos a ver qué pasa. Doctor Enrique Gómez, gracias. Claro que sí, señor. Eso no es un error, es una corruptela. Y los cogieron, que es distinto el error. Error es decir que estamos en marzo, o
Error es que se le trabe la lengua, o que le diga el nombre que no es al uno y a un candidato le diga a Federico y a otro le diga a Sergio y se confunda. Eso es un error. Esto no, esto es una corruptela y hay que empezar a llamar las cosas por su nombre, para que la población lo tenga claro, y es cambiar protección social y posiblemente judicial por apoyo electoral el 29 de mayo. Eso es una desgracia, una vergüenza, un acto que debería motivar la renuncia a la aspiración de Gustavo Petro. Bueno, pues doctor Enrique Gómez, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, saludos a todos los seguidores y televidentes de Semana. Muchas gracias, buenas noches. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, nos vemos a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Además, desde este Jueves Santo, por supuesto, también a través de nuestras redes sociales podrán ver toda la programación de la Semana Santa con las transmisiones en directo de las misas que va a haber desde el Vaticano. Que estén muy bien.